Mi hermano de clase de la Florida, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor en esta hora porque Él me ha considerado para poder llevar hasta su hogar la palabra del Señor, palabra que es necesaria para nuestra vida, para nuestra edificación. Así que vamos a pasar a orar, a pedirle al Señor que nos ponga en comunión, que aunque esta palabra sea grabada, pero que la presencia del Espíritu del Señor se haga notoria en cada corazón que pueda escucharla. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permite invocar tu santo nombre, porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque te reconocemos en nuestra vida como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, como nuestro Señor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, Señor, y aprender a través de esta más de ti. Ayúdanos por misericordia, prepara nuestros corazones para que esta palabra, donde vaya a ser sembrada, Señor, tenga fruto y sea de bendición por misericordia. Te ruego que tú me revistas de tu gracia, Señor, de tu poder y tu sabiduría, y que tu palabra, Señor, en esta hora corra como ríos de agua viva, Señor, y refresque, Señor, el alma y el corazón de tus hijos. Te lo pido humildemente y te doy gracias por tu amor a través de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, la palabra en esta hora se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor confirme la lectura de su palabra en nuestros corazones. Y le pido en esta hora que una revista de gracia, ¿cierto? Para poder conversar un poco de lo que Él tenga para nuestra vida. Entendemos que Timoteo fue alumno, por decirlo de una forma, de Pablo. Por lo tanto, Pablo procuró siempre aconsejarle y guiarle en el caminar del Evangelio. Siempre le instó para que Timoteo siguiera predicando el Evangelio. Y lo hacía no solamente con Timoteo, también lo hizo con Tito. Pero en esta ocasión Pablo le indica a Timoteo y le encarece delante del Señor, ¿cierto? Que siga predicando el Evangelio, que no se canse de predicar, de pregonar el Evangelio. Y en esos tiempos ocurría lo mismo que ocurre en este tiempo, mis hermanos, ¿cierto? Dice en el versículo 3, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hoy en día se ha hecho presente la apostasía de una manera pero exagerada. Salen hombres ofreciendo cosas que la palabra no las ofrece. Pero como tienen elocuencia en su forma de hablar, las personas les escuchan y los siguen. Y así también muchos de nuestros hermanos se han apartado de la sana doctrina a seguir estas fábulas, estas historias que se apartan totalmente de la sana doctrina del Señor. Por eso Pablo le instaba a Timoteo, y hoy día esta palabra bendita nos insta a nosotros. Porque la palabra del Señor es eterna, fue ayer, es hoy y va a ser para mañana. Porque a través de esta el Señor nos muestra el camino, nos dice cómo debemos de llevarnos, de qué manera debemos caminar. Y hoy día nos pide que prediquemos la palabra, dice, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Tal vez usted pensará que esta palabra es solamente para los pastores, los predicadores o el cuerpo directivo. No, mis hermanos. Esta palabra es para todos. Todos tenemos esta misión. Todos fuimos llamados al ministerio del Evangelio. Todos fuimos llamados a pregonar el Evangelio. El hombre es responsable en su hogar, así también como la hermana, como la mujer es responsable en su hogar de traspasarle este Evangelio a sus hijos, a sus nietos, entregando esta sana doctrina. Por eso hoy día el Señor nos insta que sigamos predicando. En medio de la pandemia que ha ocurrido y que ha devastado el mundo entero, en este tiempo nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir entregando la sana doctrina a nuestros hijos, como les decía. Pero no solo con vana palabrería, sino también con el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para los que nos rodean. Dice la palabra del Señor que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza del hogar. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a también en nuestro hogar, a nuestras familias, seguir pregonando este evangelio. Pero de esta responsabilidad tampoco se escapa la hermana, porque también es responsable. Aquí Pablo en esta carta a Timoteo no detalla, no dice solo el varón, solo la mujer, no. Solo dice tú, ¿cierto? Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero aquí hay una parte importante, hermano, porque a veces pensamos que reprender o exhortar o redarguir es una palabra áspera o tiene que ser con autoridad. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que lo tenemos que hacer con paciencia, con doctrina, con amor, como el Señor nos trata a nosotros. Por eso es necesario también que nos acostumbremos a escudriñar la palabra del Señor. Porque cómo nosotros vamos a exhortar, cómo vamos, ¿cierto?, a reprender si no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a exhortar? ¿Cómo vamos a reprender? ¿Cómo vamos a redarguir si nosotros no estamos haciendo la palabra del Señor? Porque a veces el hablar es muy fácil, pero también el Señor nos llama a ser hacedores de su palabra, que es la mejor manera de predicar el Evangelio. Con nuestras formas de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de tratar. De esa manera el mundo y los que nos conocen dan testimonio de que Cristo está en nuestra vida. Y cuando está ese testimonio respaldándonos, entonces nos paramos en cualquier lugar a hablar de Cristo y a pregonar este evangelio con autoridad. Porque nuestros hechos nos están respaldando. Porque hemos dado testimonio de que Cristo está en nuestra vida. Entonces vamos nosotros a reprender, a exhortar, a enseñar. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender esta palabra, ¿cierto? Vuelvo a repetirle, era un consejo para Timoteo, pero este consejo también es para nosotros porque está presente. Esta palabra no ha pasado de moda, por decir algo. Es necesario que los padres en sí, el esposo, la esposa, en comunión enseñen a sus hijos y los puedan seguir guiando, pero en la sana doctrina. Tienen que estar atentos. Aquí están escuchando sus hijos. Hoy en día han salido muchos pseudo apóstoles, que así se hacen llamar, y toman para ellos el ministerio de la música. Y según ellos, prácticamente toda la música la pueden usar, cuando lo hemos conversado otras veces. Para alabar al Señor tiene que ser algo sacro, algo santo. Pero como son jóvenes, los llaman por la parte musical. Y los jovencitos van y siguen esos sonidos. ¿Dónde está usted como padre, usted como madre? Que no está exhortando a su hijo, que no está enseñando a su hijo, a sus nietos.
Es tan importante, hermano, que nosotros sembremos esta palabra en nuestros hijos, en nuestra familia. Porque el enemigo está detrás de ellos, así como detrás de nosotros, queriéndolos engañar. Mira, hace un poco día atrás veía un documental donde estaban contando la historia de lo que es Corea del Norte. Y la verdad es que yo me sorprendía porque en lo que contaban, eh, el que formó, digamos, el primer emperador, porque así lo hacen llamar, o presidente, como usted quiera llamarlo, que tuvo Corea del Norte, ¿cierto? Fue Kim Jong, algo por ahí, esos nombres medio raros, pero el primero, él era hijo de un pastor. Él era hijo de un pastor y cuando Corea fue invadida por los japoneses, tomaron a su padre prisionero por ser pastor, por pregonar el evangelio. Y él fue a visitar a su padre a una celda y vio que su padre estaba todo golpeado. Y eso le caló muy hondo en su vida. Pero ese hombre que cuando era un joven, tenía 15 años, él tocaba el órgano en la iglesia donde su padre era el pastor. Era conocedor del evangelio. Era conocedor de esta palabra. Pero lo que vio que hicieron a su padre caló tan hondo que él empezó después, se formó soldado de las juventudes comunistas en ese tiempo y empezó a escalar rápidamente hasta que llegó a ser el emperador de Corea del Norte, considerado uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX. ¿Por qué? Porque ese joven quedó solo, a pesar de que había participado, ¿cierto?, de la obra de Dios, había a lo mejor alabado el nombre del Señor, había recibido la palabra del Señor, pero a su corta edad dejó de recibir esta palabra, dejó de recibir la palabra, la guía, la doctrina, la enseñanza, ya no la tuvo en su vida. Y en el transcurso del caminar de su juventud fue creciendo y desvió su caminar. Y en el tiempo prácticamente él se creía un Dios y se le olvidó todo lo que había escuchado en su vida. Por eso es necesario, hermano, que hoy en día sigamos enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, sigamos sembrando en sus corazones la verdadera palabra del Señor. En el último versículo llamaba a Pablo a Timoteo y le decía, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi hermano, cuando estés en la aflicción, que tu sonrisa sea más grande que cualquier día. Cuando estés en la prueba, cuando estés en la enfermedad, cántale a tu Señor y que tus hijos vean cómo tú alabas a Dios, para que vayas sembrando en ellos una verdadera fe, una verdadera confianza en Dios, para que ellos entiendan de que Dios es poderoso. Siembra en sus vidas, que para ellos sea testimonio, que el día que tú partas del escenario de esta vida ellos puedan dar testimonio y decir, mi padre o mi madre en la prueba, en la dificultad, alababa a Dios, seguía predicando el evangelio, nunca se cansó. Fue un predicador, una predicadora incansable del evangelio. Por eso estos consejos son importantes para nuestra vida. Por eso le decía, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, hermano, sopórtalas. Porque es más grande el que está con nosotros que la prueba, que la dificultad, que la escasez. Por eso le decía, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. O sea, sigue pregonando el evangelio, sigue dando testimonio de Jesucristo, sigue levantando la voz y diciendo de que Cristo sana, salva y perdona. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y un día tu recompensa va a llegar, hermano. Y vas a escuchar esa hermosa palabra, esa hermosa frase que anhelamos todos poder escuchar un día. Pasa, bendito de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Pero eso lo alcanzaremos si no bajamos los brazos y seguimos predicando el Evangelio.
si seguimos enseñando esta sana doctrina, si no nos dejamos llevar por fábulas. Pero para eso tenemos que escudriñar la palabra, tener el conocimiento del Evangelio. Por eso estos consejos son maravillosos, porque así como le servían a Timoteo, hoy día nos sirven a nosotros, ¿cierto? Y el primer versículo es algo maravilloso porque ya Pablo le estaba develando a Timoteo lo que iba a ser en los últimos tiempos, porque dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, un día se va a manifestar Dios y vamos a ser todos juzgados, todos, tanto los que ya han partido como los que estemos vivos. Y todos vamos a tener que comparecer al tribunal de Cristo. Por eso le decía, qué maravilloso que el Señor nos reciba y que nos diga: bien, hijo, seguiste a pesar de todas las dificultades y las aflicciones, seguiste pregonando el Evangelio, seguiste hablando en mi nombre, seguiste guiando, seguiste evangelizando. Por eso aquí está tu corona reservada. Va a ser un día maravilloso, hermano, pero tenemos que preocuparnos de seguir predicando el Evangelio. Y tenemos que seguir instando. Dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, para el Señor no hay nadie perdido, nadie. A lo mejor ese joven se apartó de la iglesia, o ese hermano o esa hermana se apartó de la iglesia. Cuando usted se lo encuentre, sígale pregonando el Evangelio. Trátelo con amor, con cariño. Te hemos echado de menos, te hemos extrañado. La reunión ha estado preciosa. De esa manera sigue sembrando en él. Por eso dice: insta a tiempo y fuera de tiempo. Porque el Señor es poderoso para volver a traer a todos esos que se han ido. Pero nosotros tenemos que ser un aporte en el caminar del Evangelio. No que se encontró con un hermano que se fue y ¿cómo está, hermano? No, sí, mejor que se fue, porque en la iglesia puros problemas, puras dificultades. No, hermano, porque tú vas a ser responsable de que esa alma se pierda. Hoy día el Señor nos llama a seguir predicando, a seguir instando. Y eso es lo que hace la palabra en esta hora, a instarle a que sigamos predicando el Evangelio. Ya nos queda poco tiempo en esta tierra. Ya nos queda poco tiempo para la venida del Señor. Por lo tanto, con más ánimo, con más fuerza, con mayor fe, con mayor gracia, con mayor sabiduría, sigamos pregonando el Evangelio. Deje de mirar los problemas, deje de mirar las dificultades, deje de mirar lo que pasa en su iglesia. Arrodíllese y órale al Señor, sígale clamando al Señor, siga mirando a su Señor. Porque de allá viene su socorro, de allá viene su ayuda, de allá está su sustento, de allá está su ayuda, allá está su fortaleza, ahí está su fuerza, ahí está su salvación y mi salvación. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones y podamos seguir trabajando en el Evangelio. Fuimos llamados a ser obreros del Señor, contratados por un denario, y ese denario es nuestra salvación. No la perdamos, mis hermanos, no la perdamos, sino que sigamos trabajando en la obra del Señor, haciendo su palabra. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones y nos ayude para ser hacedores de ella. Para el Señor sea la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Oremos, demos gracias al Señor y pidamos la confirmación por este servicio. Padre Santo, Padre bueno, lleno de amor y de misericordia, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestra vida. Gracias porque nos instas una vez más a seguir trabajando, a seguir pregonando tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Señor, porque tu palabra puede llegar a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos siempre para ser portadores de buenas nuevas, Señor. No de problemas, no de dificultades, sino de buenas nuevas. Que podamos llevar este evangelio a todo lugar, Señor. Que podamos seguir
guiando, enseñando a la juventud, a los niños, Señor, a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros esposos, Señor. Que todos puedan seguir, Señor, construyéndose en base a tu palabra. Fortalece nuestras vidas en esta hora para poder ser hacedores de ella. Confirma, Señor, este servicio, Señor, por misericordia, y que tu palabra, donde llegue, sea motivo de bendición. Te lo pedimos humildemente y te damos gracias por tu amor, a través del bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga.